Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar un poco sobre cómo leer un datasheet, ya que es algo que es recurrente en el canal, la gente me lo pregunta y creo que voy a intentar aclarar un poco cómo es esto de leer los datasheets, porque no hay una forma concreta. Bueno, para el que no sepa, un datasheet o hoja de datos o hoja de características, lo que viene a dar es un poco las características de un componente electrónico en sí. Puede ser desde una resistencia hasta un integrado muy completo. Dependiendo del tipo de integrado o de componente, como puede ser un microcontrolador, podemos tener un datasheet y otra mucha documentación, pero la mayoría de los dos componentes vamos a tener un datasheet como puede ser el que están viendo en pantalla. Bueno, yo básicamente les voy a mostrar un poco cómo leerlos, porque en realidad no hay una manera concreta que sirva para cualquier datasheet, sino que depende del datasheet y lo que necesitemos, nuestra aplicación concreta, tendremos que leer una parte u otra o interesarnos por una u otra. Sin embargo, es recomendable que si vamos a utilizar un componente concreto, que va a ser sobre todo, va a ser un componente que puede ser clave en un diseño, que leamos el datasheet, aunque sea por encima, para ver qué hace, qué puede hacer, porque muchas veces sabemos alguna función, pero no sabemos otra, o alguna limitación que no conocemos, que leyendo el datasheet nos enteramos al respecto. Pero por lo general, para la mayoría de los componentes, solo vamos a leer por encima y buscar digamos, las características concretas que necesitamos para nuestro diseño. En cualquier caso, ya les digo que no hay una manera concreta de leer para cualquier datasheet, porque todos los datasheets son diferentes, más o menos se parecen, y eso es lo que les quiero mostrar hoy, pero dependiendo de lo que estemos buscando y lo que se requiera, hay maneras diferentes o vamos a usar partes diferentes del datasheet, por lo tanto no hay una manera concreta. ¿Okay? Yo les voy a dar unas claves para un poco entender cómo está estructurado y más o menos qué es lo importante y qué es menos importante. Así que nada, vamos allá. Tengo cuatro datasheets diferentes. ¿Okay? Podría hacer un vídeo completo sobre solo un datasheet de un tipo de componente. Pero en este caso voy a hacer, ya les digo, unas líneas generales de cómo leerlo, ¿ok? Tengo un LT3063, yo nunca he usado este, es un regulador lineal. Un ADS115, que es este es un conversor analógico digital de 16 bits, Delta Sigma. Un Power MOSFET, que es algo que es bastante usado, un 540, que mucha gente lo conocerá. Y resistencia. ¿Okay? Un datasheet de resistencia. Así que vamos allá. Primero, el regulador lineal. Bueno, como pueden ver, más o menos la estructura, ya veréis que siguen en la mayoría de los fabricantes, que he puesto fabricantes diferentes para que veáis. Aquí tenemos, este es Linear Technology, si mal no recuerdo. Este es Texas Instruments, Vishay y el último es Multicom, el de la resistencia. Entonces, bueno, lo primero, en nuestra página principal, en la mayoría de los casos, de la mayoría de los componentes y de fabricantes, no tiene por qué ser, ya digo, esto es algo muy general, estoy hablando en general, pero no siempre es así. Vamos a tener el nombre del componente, una serie de features o de características clave, ¿okay? Que esto es donde, digamos, podemos empezar a filtrar cuando vamos buscando componentes. Si queremos filtrar nada más, empezando por aquí, podemos filtrar muchas veces porque decimos, ok, pues nuestra corriente en reposo es de 45 microamperios, eso es muy alto. Pues yo necesito que sea por lo menos como mucho 10. Entonces ya sé que ya me salto esto. Pero bueno, hay otro filtro antes de llegar al datasheet que ya se los mostraré en otra ocasión si están interesados, que es en el distribuidor, cómo elegir los componentes. Pero bueno, si estamos ya en el datasheet, estamos comparando unos con otros, lo primero que deberíamos de ver es esto. ¿Por qué? Porque son características muy clave sobre el componente. ¿Okay? Y cuando digo eso, es esto que tenemos aquí. ¿Okay? Esos son los features o características principales. Como pueden ver, nos dice el voltaje de entrada, la corriente de salida, que tiene una salida de descarga, que tiene un consumo, digamos, en stand-by de 45 microamperios, que tiene una caída de voltaje de 300 milivoltios. Bueno, características claves del dispositivo. Luego, aquí tenemos aplicaciones. Aplicaciones típicas. Bueno, esto no nos sirve mucho, pero bueno, nos puede dar una idea de para qué se suele usar. No tiene por qué. Hay integrados que no tienen nada que ver, por ejemplo, no sé, es
que hay de todo. Yo he visto usos de componentes que no tienen nada que ver con una cosa usados para otra. Por ejemplo, para que se den una idea, yo estoy usando un controlador de LED, ¿ok? Del backlight de un LCD para controlar la potencia o la ganancia de unos LEDs que no tienen nada que ver con backlight. Pero bueno, está más o menos relacionado, pero no del todo. Pero yo he visto, por ejemplo, amplificadores que son para audio usados para otra cosa. O por ejemplo, conversores analógicos digital que se usan a lo mejor para música, pues para aplicaciones industriales. Es decir, en vez de audio, para aplicaciones industriales. Cosas así. O que no tienen nada que ver, que son de dominios totalmente diferentes. Pero bueno, que sepan que esto de aplicaciones pues nos puede servir en algún caso para hacernos una idea. Dice, bueno, se está usando para equipos médicos y yo estoy usando para un equipo médico. Pues bueno, se acerca un poco. Pero tampoco le hagamos mucho caso a eso. Descripción. Aquí nos hace un resumen de lo que hace el dispositivo y algunas de sus características básicas, algunos componentes, qué componentes pueden necesitar, si necesita pocos o muchos, si tiene alguna función especial, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esta página es imprescindible por lo menos mirarla bastante por encima o con un poco más de detalle que el resto, por lo menos al principio. ¿Okay? Luego, solemos tener como una especie de aplicación típica, un esquema básico de cómo conectar el dispositivo o qué componentes necesita para hacernos una idea. Eso no quiere decir que esto sea lo único que necesita o sea la única forma de hacerlo, pero sí es, digamos, la más típica. ¿Okay? Luego, otra cosa que es muy importante, esto que tenemos aquí. Esto son los valores absolutos máximos que podemos usar. Es decir, yo no puedo pasar el voltaje de entrada de más de 50 voltios. Porque si lo supero, lo más probable es que se dañe el dispositivo. ¿Okay? Estas son características que no debemos superar. Por ejemplo, las temperaturas máximas, la potencia máxima, el voltaje máximo, la corriente de salida máxima, etcétera, etcétera. Depende del dispositivo, cambiarán. Pero esto es muy importante, nunca pasar de ellas. Porque aunque en algún caso pueden sobrevivir, por lo general, cuando se supera alguna de estas, ya digamos que aunque funcione, lo más probable es que no funcione de la misma manera. ¿Okay? Con lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, esto, tenerlo muy en cuenta. Luego, lo siguiente que suele haber, ya les digo, estoy usando esto, pero veréis que en el siguiente es más o menos parecido. Es la configuración de los pines. ¿Por qué la configuración de los pines? Pues esto es importante porque básicamente nos dice para qué es cada pin. Normalmente te dice el nombre del pin, el número, con lo cual si estamos creando el componente para nosotros hacerlo en nuestro PCB es importantísimo, pero además nos suele decir para qué sirve para cada pin y muchas veces nos dice incluso, por ejemplo, si es el tipo de entrada o salida que es, si es por ejemplo un colector abierto, si tiene una resistencia ya puesta o tiene una resistencia conectada a masa o a alimentación. Entonces eso lo suele decir. En este caso, en este datasheet no, pero normalmente la siguiente tabla suele ser el nombre del pin y su descripción. ¿Okay? Pero bueno, ya lo veremos seguramente en el próximo datasheet. Luego en este caso nos dice información para ordenarlos, es decir, para comprarlos. Esto por lo general si no estamos ya fabricando o estamos en producción, pues poco nos interesa al principio. Y esto suele estar al final del datasheet. Esto es raro que esté a esta altura, en la segunda página, pero por lo general suele, en la mayoría de las compañías, no sé si Linear siempre las pone aquí, pero bueno, por lo general lo ponen al final. Y es eso. Lo que sí que suele venir después de los valores máximos absolutos y de los pines, la configuración de los pines, es las características eléctricas. Aquí es donde vamos a ver cosas muy concretas sobre el comportamiento del dispositivo. Máximo voltaje de entrada, máximo salida, los valores por los que se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos mínimo voltaje de entrada. Es decir, para que este regulador funcione hay que ponerle como mínimo 1,6. Típicamente, eso quiere decir que si nosotros nos queremos asegurar que para nuestro diseño, no deberíamos usar menos de 2,1. ¿Por qué? Porque en algún caso este integrado puede necesitar 2,1, porque por fabricación puede necesitar entre 1,6 y 2,1. Por lo tanto, no deberíamos de utilizar un valor de entrada menor a 2,1, porque ese es el peor caso. Y si no lo usamos, si usamos 1,6, podemos poner nuestro circuito que funciona en 1,8. Si nosotros después fabricamos 100, dependiendo de qué variación tenga esto, puede ser que 10 placas, por ejemplo, no funcionen correctamente porque no se llega al voltaje mínimo que necesita este integrado concretamente.
que muchos podrán funcionar con 1,8, pero otros muchos no funcionarán hasta que llegue a 2, a 2,1, a 1,9, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y otra cosa muy importante que mucha gente no se fija, esto normalmente se dan las características a las que se han medido esto aquí arriba. Dice a qué temperatura se ha medido esto. Pero muchas veces también nos dice con qué alimentación, porque dependiendo, por ejemplo, en un amplificador operacional, las características pueden variar dependiendo de la alimentación que estemos usando, la carga, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice el voltaje de caída, la caída de voltaje en el regulador. Entonces nos dice que dependiendo de la carga, si tenemos una carga de 1 mA, puede ir desde 65 hasta 110 milivoltios. Si estamos, por ejemplo, con una carga de hasta 200 mA, pues puede ser de 5, perdón, aquí estoy. Con 200 mA sería 300 a 360 milivoltios. Es decir, cuanto más carga, más caída. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre el peor caso no siempre va a ser el máximo. Puede ser el mínimo, dependiendo de qué estemos mirando. Por ejemplo, en este caso, el peor caso evidentemente será el máximo. Pero en algunos otros casos puede ser el mínimo el que sea el peor caso. A ver cuál más. Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, el shutdown threshold. Digamos el voltaje que se necesita para se apague el pin, el regulador. Entonces nos dice que el máximo puede ser 1,5 y el mínimo puede ser 0,3. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si necesitamos algo concreto tenemos que buscarlo. Porque, por ejemplo, en este caso del ripple rejection, lo peor es el mínimo. 58 sería el peor ripple rejection. Eso es no sé cómo se dice en español, pero vamos, digamos el voltaje del ripple, el rizado que tiene la señal, pues cómo lo rechaza. El rechazo al rizado se llama esto, en decibelios. Con lo cual, dependiendo del dato que estamos leyendo, puede ser el máximo o el mínimo. Luego en el siguiente nos da un poco más de características eléctricas, nos puede informar sobre qué características con las cuales se ha medido esto. Aparte de esto que he puesto aquí, puede dar algunos detalles que podemos ver. Normalmente nos ponen una nota, un número, un pequeño 1, por ejemplo, nota 6. Aquí nos pone nota 6, nota 10 y aquí podemos leer información al respecto. ¿Okay? Luego lo siguiente que suele haber son tablas. Muchas veces estas tablas completan esto que tenemos aquí, porque no nos salen para cualquier valor y si nosotros queremos saber para otro valor que no está calculado o no está medido en esta tabla, podemos ver en cada una de las gráficas lo que nos interesa. Por ejemplo, podemos ver el consumo de corriente. Aquí nos decía, cuando estaba apagado, eran 45 microamperios. Vamos a buscarlo aquí. Quiescent current. A ver si lo veo. Quiescent current in shutdown. Ok, nos dice que es desde 1,25 hasta 3. Cuando está apagado. Y nos decía arriba que eran 45 microamperios cuando no está apagado. Pero si nosotros quisiéramos saber cuando no está apagado con otro, por ejemplo, con otra salida o con otro voltaje, podemos venir aquí y nos dicen que aquí con la temperatura nos dicen cómo varía ese consumo en standby, ¿okay? Con una entrada de 5 voltios, con una salida de 5 voltios y con una carga de 5 microamperios y nos dicen cómo varía, ¿okay? Estas tablas, por supuesto, no vamos a tener todos los valores que queramos de todo. Muchas veces tenemos que interpolarlos, etcétera, pero depende de cada uno. Pero, por ejemplo, esto es importante. Por ejemplo, podemos ver la corriente de standby dependiendo del voltaje de entrada. Y si se fijan, hasta 3 voltios, el voltaje de entrada, el quiescent current es bastante alto. ¿Okay? A partir de 3 ya baja. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta si, por ejemplo, nuestro diseño va a trabajar a 2,5. Pero bueno, aquí tenemos todas las tablas, como decía. Lo siento si me he leído, pero es que estas cosas son importantes tenerlas claras. Aquí hay más gráficas sobre ruido, ancho de banda, etc. Dependiendo del tipo de componente que estemos viendo, pues será diferente las tablas que veamos y demás. Por alguna razón mi PC está yendo lento ahora. Así que vamos a ver si se recupera. Me parece que se recupera. Luego tenemos información genérica sobre el dispositivo, algunos sobre aplicación. Podemos tener, por ejemplo, algunas características de las funcionalidades, por ejemplo, de algún pin,
de, por ejemplo, cómo calcular la salida, si es un regulador lineal que podemos cambiar el voltaje de salida, las protecciones. Todo esto va a variar en función del tipo de dispositivo que estemos viendo. Pero bueno, aquí tenemos una descripción que esto sí que es interesante leerlo cuando no conocemos bien el dispositivo que vamos a usar y queremos ver pues, qué puede hacer. Y luego por último, además del orden info que les mostré arriba, que el número para poder hacer un pedido de estos componentes, tenemos digamos lo que es el layout o el pinout, bueno, el layout más bien en el PCB, como son físicamente, para nosotros poder diseñar el footprint que se va a poner en el PCB para tener nuestros pads correctos, y cuando nosotros compramos y lo vamos a soldar va a cuadrar perfectamente. Bueno, ahora les voy a mostrar el ADS 1115 y veréis que se parece bastante como lo que ya les dije. Aquí tenemos aquí los features, se repiten un poco, aplicaciones exactamente igual, la descripción. ¿Okay? Aquí nos dice, esto es algo interesante también, que nos dice en qué tipo de encapsulado viene. Esto puede estar también al final del datasheet, pero esto es importante porque muchas veces el encapsulado pues, puede ser importante, y saber que existe uno más pequeño, más grande, o de un tipo o de otro, pues puede ser interesante. Luego en no tenemos la aplicación típica, pero sí que tenemos esto que vemos aquí, que es digamos un diagrama de bloque simplificado de cómo es internamente, entre comillas, porque esto es muy simplificado, pero bueno, nos da una idea de cómo funciona, que puede ser interesante. Okay, vamos para abajo. Luego aquí estas son las revisiones y el índice en este datasheet. Aquí por ejemplo tenemos una comparación de dispositivos, que hay distintos modelos desde el 1115 hasta el 1014, el 1015, y vemos que la resolución del ADS cambia, el sampling rate cambia, el número de entradas cambia, si tiene un amplificador programable tiene o no, el tipo de interfaz, si es I2C, SPI, pero bueno, resumen. Luego lo que les decía, la configuración de los pines, esto ya les digo que es muy típico, y en este caso si sale como ya les decía, dice el nombre del pin, bueno, en este caso nos dice si lo tiene o no, o qué número es el de cada uno de los dispositivos. Luego el tipo, si es una entrada digital o analógica, o muchas veces puede ser entrada y salida analógica, o puede ser un colector, open collector, colector abierto. O si tiene por ejemplo alguna resistencia, o por ejemplo nos dice el power supply, conectarlo a un condensador de 0,1 microfaradio entre este pin y masa, ¿okay? Entonces esas cosas pues pueden ser importantes. Algunas te dicen no conectarlo, otras te dicen conéctalo a masa, y es necesario hacerlo muchas veces, dependiendo de lo que sea, te pueden decir no conectarlo o conectarlo. Entonces esto hay que leerlo cuando uno está haciendo el esquemático, porque esto puede causarnos problemas, ¿ok? Luego, como les decía, el Absolute Maximum Ratings. Cuando hayan leído unos cuantos datasheets se darán cuenta que se repite bastante este patrón. Los valores máximos absolutos, que no se pueden superar, porque si las superamos probablemente dañaremos el integrado. No tiene por qué, pero es lo más probable. Luego, recomendadas, las condiciones recomendadas, es decir, usar como mucho 5.5 voltios y mínimo con 2 voltios de entrada. ¿Ok? Y etcétera. Para cada cosa. Esto, thermal information, nos los darán muchas veces, sobre todo con aquellos dispositivos que se suelen calentar. Pueden ser los ADC, si son muy rápidos, si suelen ser, por ejemplo, también, bueno, las fuentes, los integrados de la fuente, los MOSFETs, cualquier cosa que se caliente suele tener un thermal information. Y luego electrical characteristics, que es otra vez la lista que les digo con los detalles de cada cosa, que esto va a variar bastante dependiendo del tipo de dispositivo. Y aquí sí que les dicen a qué voltaje, a qué sampling rate, a qué fondo de escala, a qué temperatura se han hecho estas medidas, ¿okay? Y muchas veces puede venir la misma tabla, pero por ejemplo en vez de a 3,3 te sale una a 1,8 o a 5. Entonces te dan 3 tablas iguales, pero los valores varían dependiendo de si está alimentado a 3,3 o a 5 o a 8. ¿Okay? Luego, más parámetros del mismo tipo. Por ejemplo, como tiene una comunicación digital, entonces ya nos dice los timing requirements o los requerimientos de comunicaciones o de timing de la señal de I2C. ¿Okay? Por lo general, si es un I2C estándar, esto siempre va a ser igual, pero bueno, puede ser que no, que tenga su propio protocolo y tal.
Los dispositivos que tienen comunicación digital también suele venir una serie de registros y que los registros, cómo se comunican, cómo hay que comunicarse con ellos. Es decir, qué tiene cada registro, cuál es su dirección, etcétera, etcétera. Luego, otra vez las gráficas, como les había dicho en el caso anterior, ¿okay? Pueden ser interesantes dependiendo de lo que necesitemos. Podemos ver aquí el número de ocurrencias por offset, cuántos bits menos significativos de offset tenemos dependiendo y cuántas veces ocurren para un fondo de escala concreto y cuántas medias se han hecho. ¿Okay? Bueno, eso lo podemos mirar, ruido, demás, todo lo que hace falta. Aquí tenemos más ruido y tablas, por ejemplo, de características, es decir, nos dicen sample rate que tiene, a qué voltaje y qué frecuencia. Es decir, la frecuencia de muestreo, cuál es a cada uno de la escala del full range scale del ADS. ¿Okay? El que no conozca el ADS, pues, bueno, esto no, a lo mejor no lo entiende, pero bueno. Luego aquí la descripción, como les decía, aquí tienen descripción de cómo funciona, de algunas de las funciones, el multiplexor interno que tiene, que tenemos aquí algún diodo conectado a masa que son DSD, las entradas analógicas que tienen un condensador aquí, que bueno, cualquier ADS, por la gran mayoría vamos a tener un condensador muy pequeño en la entrada. Te dice, podemos ver también la impedancia, habla un poco de lo que es el dispositivo en sí, el oscilador, que hay un oscilador interno, que tiene una referencia interna, etcétera, 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 que puede variar dependiendo del tipo de dispositivo. Bueno, pues no, va a variar y bastante. Y incluso entre dos ADCs diferentes que tienen características diferentes, algunos tienen funcionalidades diferentes, especiales, algunos tienen una PGA, otros no. Otros tienen, es un delta sigma y por tanto tiene un tipo de filtro Sync 3 y todo está especificado aquí. ¿Ok? Lo mismo, más funcionalidad, esto es para leerlo si nos interesa, y aquí ya empezamos con la programación. Nos dice, por ejemplo, que si conectamos el pin de address, que se llama ADDR, a masa, la dirección de I2C es esta. Pero si lo conecto a VDD, la dirección será esta. Si lo conecto a SDA será esta, y si lo conecto a SSL será esta. De este modo podemos conectar 4 ADCs a un mismo bus I2C sin hacer nada especial, simplemente cambiando la dirección. Pero claro, cada uno de esos ADCs que yo ponga tendré que conectarlo, el pin de ADDR a masa, el otro tendré que conectarlo a VDD, el otro a SDA y el otro a SSL para que cada uno tenga una dirección diferente. Si tienen la misma dirección no me puedo comunicar con ambos. Bueno, aquí ya tenemos más lo que les decía, configuración, un poco la descripción de la comunicación digital, cómo se hace por I2C, ¿okay? El formato de los datos que nos devuelve el ADC, ¿okay? Y aquí el mapa de registro, que es lo que les decía antes, que cuando yo leo en I2C tengo que leer una dirección de registro para obtener algo o escribirlo, para configurar algo, y así es que me comunico con el dispositivo. Yo leo y escribo registro. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, la dirección del registro. Este nos dice el registro de configuración y nos dice es esta dirección. A ver, la dirección no sé si es esta. No, aquí nos dice la configuración en reset. Cuando lo reseteo, este es el valor que va a tener el registro, que es 8583 en hexadecimal. Okay, si eso lo pasamos a binario, podemos ver estos 15 bits a qué corresponden. 85, 83. 85 serían estos 8 bits y estos 8 bits abajo serían el 83. Si lo pasamos a binario podemos ver qué valor tienen, 1, 0, 0, 1, lo que sea. Y esta sería la dirección, la 1H. ¿Ok? Esa es la dirección, la 1. ¿Okay? El H quiere decir hexadecimal, que es igual en decimal. Por tanto, 1. Por ejemplo, el bit 15, si yo pongo, aquí nos dice el estado operacional y nos dice que en reset va a valer 1. Dice 1, start a single conversion. Si lo escribo, empieza una lectura. Y si lo leo, nos dice si el dispositivo está actualmente realizando una conversión o no. Por ejemplo, quiero cambiar el fondo de escala, pues cambio este valor. Por lo general está configurado con el reset, está configurado con 2. 2 es esto. 0, 1, 0. Por lo tanto, está configurado 2048. De hecho, aquí ya nos dicen que es el default, o el de serie, es la configuración, digamos, predeterminada. Pero si yo, en vez de poner un 2, escribo aquí en estos 3 bits, que son desde el 11 hasta el 9, por ejemplo, un 3, pues nos cambiamos el fondo de escala a más o menos 1.24 voltios, 0.24 voltios.
¿ok? Y lo mismo con todos los registros, que no tiene muchos. Hay algunos que tienen muchísimos registros. Por ejemplo, un microcontrolador tiene muchísimos registros. Por eso no suele estar en el datasheet los registros, sino que está en otro documento diferente. ¿Ok? Bueno, aquí suele haber un resumen de aplicación, de cómo utilizarlo. Y nos suelen dar ejemplos. Muchas veces, dependiendo del datasheet, nos pueden dar distintos ejemplos para distintos usos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos dice Basic Connections, las conexiones básicas que necesitamos. Single-ended inputs. Esto es importante porque mucha gente no sabe cómo conectar los dispositivos cuando está haciendo un esquemático y la mayoría de las veces uno se tiene que fijar, si no sabe, mirar en el datasheet. Y el datasheet suele dar ejemplos. Y nos dice, esto deberías conectarlo así si quieres hacer esto o lo otro. A veces no, a veces hay cosas que uno cambia porque sabe que se tienen que hacer de una manera concreta, pero en muchos dispositivos esta es la manera. Simplemente miramos el datasheet, vemos qué es lo que dice que podemos hacer, dependiendo de lo que queramos, pues lo conectamos como dice. Por ejemplo, aquí nos dice cómo conectar distintos dispositivos. ¿Okay? Conectar en distintos, varios. De hecho, aquí está, creo que está justamente exactamente SDA. Ok. Sí, de hecho aquí está justamente lo que les decía. La dirección ADDR, el pin ADR, en uno está a masa, en el siguiente está a VDD, en el siguiente está conectado a SSL y en el siguiente está conectado a SDA. Por lo tanto, podemos conectar 4 a un mismo bus I2C. Si no, necesitaríamos un multiplexor I2C o poner otro bus o poner un transistor. Bueno, ya se puede arreglar de mil maneras, pero que sepan que, bueno, es así como se sabe cuánto se pueden conectar y demás. ¿Okay? Más típicas aplicaciones, por ejemplo, nos muestran ya con un amplificador, cómo conectarlo para medir corriente, etcétera, etcétera. Puros ejemplos. Como pueden ver, está muy completo este datasheet. Por eso a mí también me gusta bastante. Texas Instruments en general suelen tener buenos datasheets. Maxim suele tener buenos datasheets. Lo que pasa es que son difíciles de conseguir sus componentes. Nos hablan de cómo desacoplar la fuente de alimentación en un condensador 0,1. Esto es importante también, el layout. Esto, dependiendo del dispositivo, puede venir. Por ejemplo, un MOSFET no suele venir, pero por ejemplo, en fuentes de alimentación, en reguladores de tensión, suele venir, porque esto es muy importante. En los ADC suele ser muy importante. Cómo digamos, cómo colocarlo en el PCB para que tenga un buen resultado. ¿Okay? Como pueden ver, aquí nos muestra el layout, nos dicen cómo hacer las conexiones, cómo poner los condensadores y las resistencias que hagan falta para que esté lo más optimizado posible, dónde poner los planos de masa, etcétera, etcétera. Y luego, como les decía, al final suele haber el ordering info, que es como esto que les decía antes, ordering info, que nos dice pues los modelos que hay, si quiero el DC114 y cómo cambia. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas letras, pues por ejemplo puede cambiar el encapsulado. Puede ser un tipo de encapsulado u otro, puede tener un rango de temperatura diferente, puede ser más de tipo industrial o aeroespacial o automotive, que es para automóviles, etc. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. Que parece que no, pero después también el tipo de encapsulado, cómo viene empaquetado. Si no es lo mismo, si nosotros queremos hacer un prototipo, que nos da igual cómo venga empaquetado, que si queremos tener una serie, porque en serie, por ejemplo, si vamos a hacer 1000, necesitamos que venga en un reel. Si no viene en un reel y pedimos el que no viene en reel, pues nos va a costar mucho más caro hacerlo porque lo van a tener que poner a mano o hacer cosas ya manuales y cuesta más caro. Y esto es un reel. Un reel es una rueda donde vienen los componentes en una cinta como esta. El que no lo haya visto, pues a ver si hago algún vídeo al respecto, que debo tener algún reel de componentes por ahí. Bueno, lo dicho. Aquí dice un poco cómo encapsulado y aquí por último el layout, el footprint, cómo hacer el footprint, o esto también nos sirve para diseñar el modelo en 3D, si queremos hacer un modelo en 3D para mostrarlo después todo en 3D. Y este es el footprint, el layout que debo tener en el PCB para que cuando yo lo suelde quede perfecto. O quede bastante bien. Esto después también puede variar un poco dependiendo del tipo de proceso de soldadura, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y ya aquí se acabó. Pero si se fijan, sigue más o menos la misma estructura. En esto voy a ir más rápido, en el MOSFET. Otra vez features, los features más importantes que tenemos aquí. ¿Okay? La descripción, como vimos antes. Y ya aquí, si se fijan, ya empieza a variar un poco. Porque este es otro tipo de componente, es un componente más sencillo, entre comillas. Tiene menos funcionalidades porque es un simple transistor. Pero bueno, un simple transistor también tiene bastante información. Características claves. Aquí tenemos el ordering info aquí, que por lo general
Ya les digo, está al final, no siempre depende del fabricante, pero bueno, suele estar al final, no siempre está aquí. Y Absolute Maximum Ratings, lo mismo, otra vez, valores absolutos que no se deben de superar. ¿Ok? Y a ver, ¿qué más? Bueno, los parámetros térmicos, que ya les decía que dependiendo del tipo de dispositivo pueden estar o no. En este caso sí que están porque son importantes. Las especificaciones, igual que antes, una tabla, si se fijan se repite. Luego otra vez la gráfica. Ok. Luego aplicaciones típicas. Pueden venir. Ok, Peak Diode Recovery. Y luego ya en este caso ya nos sale el footprint. Ok, como es. No es el footprint, pero bueno, es el drawing. Si fuera SMD sí que vendría el footprint, pero al ser THC no viene el footprint. Pero nos salen todas las medidas, etcétera. Con eso ya podemos hacer footprint. Y ya está. Ese es el datasheet del MOSFET. Y luego, en pasivos, componentes pasivos, típicos resistencias, inductores, condensadores, diodos. Bueno, los diodos quizás varían un poco. Porque además no son, bueno, son pasivos. Pero, vale, vamos a decir que son pasivos. Y varían, pero suelen ser datasheets, sobre todo en las resistencias, condensadores, inductores, chokes y todas esas cosas, TVS, todo ese tipo de cosas suelen ser datasheets que muchas veces se comparten para, como resistencias hay de muchos modelos y varían por el tamaño, varían por valor, varían por potencia, etcétera, etcétera. Pues entonces suelen hacer series. Entonces, por ejemplo, está la serie de tal que dice que son todos 1206, es el tamaño del componente. La serie 08 es de 0805, la 03 y la 04. ¿Okay? Nos dicen que estas resistencias las puede haber en un valor desde 1 hasta 10 megaohmios, 1%. Y nos dice el tipo de tolerancia, que es 1%. Nos dice que es de la serie E96, E24. Esto de E24 y E96 es la serie que nos puede decir los valores de los que existen de estas resistencias. Vale. Esto es de la serie de 96. Pueden haber de 100, cuando digo 100 es 100 ohmios, 102 ohmios, pero también puede ser 100 kiloohmios, 102 kiloohmios o 1, 1.02, 1.05, 1.07, ¿ok? Es decir, todas las posibilidades que tenemos con esto. Pero no hay cualquier valor. Por ejemplo, no voy a encontrar nunca una resistencia de la serie de 96 que sea, por ejemplo, no voy a encontrar 520 kiloohmios o 520 ohmios, porque no hay 511 y 523. Dependiendo de la que tengamos, la del 1% tiene eso, la del 0,5% tiene otros valores concretos, etcétera, etcétera. Que se sepa. Bueno, nos dice la potencia, el voltaje máximo, ¿okay? Un poco las tablas de características que vimos antes. Lo mismo, features, descripción, features, las más importantes, y las aplicaciones. Como pueden ver, se repite bastante. Aquí tenemos ya las dimensiones y el tamaño. Como pueden ver, este datasheet ya cambia bastante. ¿Okay? El D-rating, condiciones de soldadura. Esto puede verlo dependiendo del componente, puede ser. Lo que pasa es que para este tipo de componentes que son más complejos, ¿okay? Como este, suele haber otro documento que solo habla de perfiles de soldadura para este tipo, por ejemplo, de VSSOP. ¿Okay? Suele ser otro documento aparte. Si quieren, en otro video puedo mostrarlo, pero bueno, eso ya es más adelante cuando hay que soldar y tal de manera profesional, en un horno y demás. ¿Ok? Y un poco los tests y requerimientos que han pasado, una serie de tests que han pasado para decir pues, qué tan buenos son sus resistencias. El reel, como viene el reel, esto es importante para la máquina de pick and place, para configurarla, pero bueno, las resistencias suelen ser estándar, con lo cual no suelen ser problemas. Como viene el reel y demás. Y ya está. Y el ordering info, que bueno, es esto que está aquí. Básicamente el nombre de la resistencia y el valor. Suele también haber en las resistencias, condensadores y todo eso, esto que está aquí. El número, la resistencia, si queremos saber un valor, un modelo concreto, dice MCRW12, luego dice, puede tener una X o una W o un 472, luego J, que puede ser FJ o P, o T, que puede ser TQGH tal. Entonces, digamos el nombre del componente va a ser algo así, va a ser algo como esto. Ok, el componente va a ser algo así.
el nombre del componente final es algo así. ¿Okay? Que es lo típico que vemos con una resistencia, por ejemplo, SMD. Entonces esto nos dice 472, como pueden ver, el valor. La X nos dice si es del 1% de 10 a 1 megaohmio o el 1% de 10 a 1 megaohmio. La J nos dice la tolerancia. Okay, en este caso, como J es 5%, más o menos 5%, si fuera F, si esto fuera una F en vez de una J, sería más o menos 1%. Así que nada, ha durado bastante este video, 35 minutos, pero bueno, espero que les haya servido para aclarar un poco cómo se lee, entre comillas, un datasheet. Ya les digo, habría que hacer uno de estos para cada tipo de componente, pero no lo voy a hacer porque creo que sería bastante empalagoso, aunque bueno. Había pensado un domingo de datasheets, pero bueno. Lo dicho, espero que les haya gustado, no voy a alargarme más. Si les gusta, denle manito arriba si quieren ver más vídeos como este, si tienen más ideas. Por favor, compártanlo en los comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.